Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy tenemos con nosotros a Cipriano García Hidalgo Villena, más conocido en las redes como Cipripedia, profesor de secundaria, es historiador del arte y dentro de estos vídeos que estamos haciendo de debate con diferentes amigos y compañeros de profesión, pues el tema que hemos elegido hoy es la situación de las humanidades en secundaria o en el sistema educativo y también un poco, bueno, pues cuál es la visión que tiene en este caso un profesor de secundaria de la juventud de hoy en día con respecto a las humanidades. Entonces, bueno, Cipri, cuéntanos un poco, ¿no? La situación que te encuentras en clase cuando llegas el primer día como profesor de cualquiera de las materias que impartes. Pues mira, yo tengo como dos visiones encontradas. Por un lado, tengo la sensación de que las sucesivas leyes educativas que estamos sufriendo, y empleo el término sufrir, van cada vez impidiendo más a los alumnos llegar a las humanidades, porque tienen de raíz una vertiente, yo creo que mal entendida, práctica hacia la formación en el mundo laboral y hacia un enfoque laboral empresarial que creo que no debería ser el enfoque de la enseñanza secundaria. La enseñanza secundaria debería formarte primero como ciudadano y persona y luego ya el mundo te llevará a la formación laboral o profesional, ¿no? Pero primero tienes que tener, ¿no? Como una serie de conocimientos, de valores y de... Pero bueno, claro, aquí nos metemos en circunstancias complejas. Entonces, por un lado, las leyes van intentando eliminar el acceso hacia las humanidades que están, no es que estén maltratadas, es que están ninguneadas o directamente eliminadas del sistema educativo en secundaria obligatoria y cada vez más coartadas en el bachillerato. Es decir, en secundaria obligatoria ya prácticamente no existen, ¿no? Las humanidades o casi, ¿no? Es testimonial. Y en bachillerato van deshaciéndose y van impidiendo a los alumnos tener la posibilidad de elegirlas, porque dependiendo de la comunidad autónoma, porque la enseñanza secundaria está transferida, dependiendo de la comunidad autónoma y de cómo entienda la ley y de cómo entiendan las normas para que salgan las optativas o no, pues en la comunidad que yo trabajo, que es la Comunidad de Madrid, si no hay un mínimo de alumnos, no sale la asignatura. Y claro, las humanidades siempre han sido asignaturas de pocos alumnos por la casi idiosincrasia de las asignaturas. Entonces, no salen y el alumno se le obliga a coger una tercera, cuarta optativa de una lista que seguramente no querría cursar. Y estoy pensando que la optativa que se le ofrece a alguien de humanidades es economía, que tiene poco de humanidades. Entonces, por un lado tenemos eso y por otro lado tenemos el alumnado. Y en el alumnado, aquí hay también una cosa que a mí me llama poderosísimamente la atención, que es que yo, desde que soy alumno, desde que fui alumno, siempre los profesores han dicho lo mismo de los jóvenes alumnos, que es que qué desastre, vamos hacia el fracaso absoluto, esta es la peor generación de siempre. Pero eso me lo decían a mí. Y a Y mí claro, también, sí, sí, claro. era así. Y entonces ahora llego y escucho a compañeros decir, es que esta es la peor generación, vamos hacia... Y era como, bueno, lo decían de mí y ahora estoy aquí y el mundo sigue. Quiero decir, hay una cuestión generacional que es que la generación más adulta siempre va a ver mal a la generación joven, pero es generacional. Creo que hay por ahí, se puede ver por redes un texto de Aristóteles hablando mal de sus Sí. alumnos. Y es como, pues fíjate, desde Mm. Aristóteles hasta aquí estamos siempre. Entonces, tenemos por un lado un sistema educativo que no nos está dando pie a que los alumnos puedan elegir libremente ciertas ramas de los saberes que no tienen en principio una función económica, y digo en principio porque es un error, ¿no? Este saber inútil, que no es inútil, o que sí, pero que hay utilidad en la inutilidad, ¿no? Como en el libro. Y por otro lado tenemos a una generación de formadores que siempre vamos a ver mal a la generación de los formados, ¿no?
Y eso es generacional. Quiero decir, yo no sé si son peores alumnos, los alumnos que yo tengo ahora en bachillerato o en la ESO, en educación secundaria obligatoria, que cuando yo era alumno. Pues seguramente no. Seguramente lo único, pues claro, que tienen gustos diferentes a los míos. Y entonces sus gustos son lo peor. Para mí, claro. Para ellos sería al revés. Yo soy un carcamal y un viejarrales que escucha cosas que escuchan sus padres. Claro, es que soy de la edad de sus padres. Esas dos cosas, ¿no? Generan esta sensación a veces que siempre nos estamos quejando, pero luego cuando entras, en casos particulares, hay alumnos brillantes, siempre lo he sabido, hay alumnos interesados, hay gente con interés y hay gente que no le dejan llegar a conocer más, pero que busca ese conocimiento, ¿no? Y entonces ahí es cuando dices, ¿ves? Pues a lo mejor no lo estamos haciendo tan mal y sobre todo ellos no son tan malos, ¿no? Porque tenemos esta cosa. Pero sí que es verdad que cuando la ley no te ayuda, es difícil conseguir eh, que pueda llegar a más gente, ¿no? Es decir, que pueda llegar ese conocimiento, ese saber, eh, pero tengo esa doble idea, ¿no? Por un lado, una cosa es las leyes educativas que sí que están pensadas para el mundo laboral, ¿no? Para cosas rarísimas, ¿no? Iniciativa emprendedora y tal. Y luego, por otro lado, jóvenes a los que a lo mejor no se les está sabiendo explicar qué salidas tiene las humanidades, pero salidas no profesionales o laborales, sino para qué sirve conocer estas cosas, ¿no? Es decir, es que a lo mejor lo primero que tienes que hacer es tener conocimientos, tener una formación intelectual, ser una persona que piensa y luego ya veremos cómo se explica esto. Y al hilo de esto, y me estoy enrollando muchísimo, pero yo recuerdo que el año pasado, hablando con alumnos de segundo de bachillerato que querían estudiar carreras de humanidades, una alumna especialmente, que además está haciendo ahora un doble grado de historia del arte con literatura clásica, que me parece que es la releche. Esta alumna me decía que cómo podía defender su postura de estudio en su casa y ante sus padres, que le decían que para qué iba a estudiar esto, que qué salidas tenía. Entonces yo le decía, mira, las humanidades ahora están sirviendo muchísimo y lo estamos viendo en el mundo anglosajón, sobre todo en Estados Unidos, se está buscando perfiles de humanidades para dar contenido a toda la tecnología que está generándose con el desarrollo de las inteligencias artificiales y no sé qué. ¿Por qué? Porque, claro, yo tengo un programador que me sabe hacer el programa, pero tengo una persona que sepa meter contenidos y que sepa cómo funciona el lenguaje y que sepa cómo funciona, ¿no? Esos conocimientos que a lo mejor no son tan científicos o técnicos, ¿no? Y se están creando perfiles de humanidades en puestos que tienen que ver con la tecnología, ¿no? Y entonces esta muchacha me miraba con los ojos como platos y me decía, "Ay, es que esto yo no lo sabía". Digo, claro, es que a lo mejor no te lo estamos explicando bien. Y a lo mejor es que seguimos con esa cantinela de que tienes que estudiar para el trabajo y en realidad tienes que estudiar para formarte y luego la vida ya te verá, ya verás cómo te ubica, ¿no? O te coloca en un trabajo que puede tener que ver con tus estudios o no, dependiendo de 50.000 cosas, ¿no? Que puede ser tu vocación, ¿no? Es decir, tú tienes una formación y ya tu formación te va a llevar hacia el mundo laboral o no, ¿no? Pero tú ya tienes una formación, ¿no? Ese creo que es el gran problema que tenemos hoy en día, que tenemos una mente o unas instituciones educativas demasiadas obsesionadas con que los estudios tienen que tener una correspondencia laboral. Ese creo que es el problema, porque a lo mejor no todos los historiadores tienen que ejercer de historiadores, pero con su conocimiento de historiador pueden ser perfectamente desenvolverse en cualquier otro campo, ¿no? Que no tenga nada que ver con la historia, ¿no? Es decir, creo que son dos cosas que no tendrían por qué estar relacionadas. En ese sentido, yo creo que es hacia donde deberíamos ir para recuperar las humanidades, porque si no, como pensemos en mundo laboral, estamos perdidos. Estamos perdidos porque laboralmente, ¿de qué sirve que alguien sepa griego clásico laboralmente? Quiero decir, si sobre todo la única salida que quedaba que era la docencia, no van a cogerla a nadie, ya no nos queda nada, ¿no? Es tristísimo, es tristísimo. Vamos, entonces esa es la parte que a mí me da como
penica, que como no reaccionemos a tiempo, nos vamos a quedar sin humanidades, sin alumnos que sepan leer a Homero en griego clásico, con lo bonito que tiene que ser leer a Homero en griego clásico, que yo no sé, también os lo digo. Bueno, no iba tan enfocada la pregunta hacia ahí, ¿no? Porque yo me refería más a cuando un alumno se acerca ya a las humanidades, Sí, cómo lo ves, cómo lo siente, qué espera, qué busca. Pero me viene muy bien por dónde has llevado la conversación, porque este problema no esté ahora. En mi época pasaba lo mismo, en nuestra época, que al final somos de la misma época. Siempre parece que tenías que hacer, pues en aquella época eran las ingenierías, ¿no? O sea, la gente que era buena estudiante tenía que estudiar ingeniería. Y eso muchas veces frustraba, porque había gente que tenía unas inquietudes en otro campo totalmente diferente, pero como era muy bueno, era brillante y tal, ¿cómo vas a estudiar biología, por ejemplo, que conozco un caso, ¿no? Entonces, empezaban a estudiar una ingeniería. No les motivaba. Además, tienen que pensar los chavales que elegir una carrera con una visión profesional, según esta teoría práctica que comentas, que es hacia donde nos focalizan, ojo, las leyes, las instituciones y muchos profesores, que muchos profesores y orientadores incluso que se supone que tenían que orientar de una manera lógica para las inquietudes, las capacidades, etcétera, de la persona, pero siempre parece que si eras bueno tenías que ir a unas determinadas carreras porque se supone que tenían mejores salidas. Pero si la salida laboral no te motiva y la carrera tampoco, había mucha gente que dejaba la carrera y al final ni estudiaba, pues, historia del arte, que es nuestro caso, por ejemplo, pero es que la ingeniería en la que se había metido tampoco la terminaba. Y al final, pues tiene que forjarse una vida laboral que ni es el tema que le motiva, ni es el tema que se supone que le iba a dar unas salidas X, que luego, ojo, la competencia también dentro de las teóricas carreras que se supone que tienen salidas, y digo se supone, porque discrepo contigo en lo que has dicho de que las humanidades no tienen salidas. Y yo me pongo como ejemplo, es decir, a mí me ha costado muchos años porque no es fácil igual abrirte un hueco dentro de las humanidades, pero yo actualmente me dedico exclusivamente a las humanidades. He tenido que compartirlo con otros trabajos. Yo estaba media jornada o dedicaba unas horas a dar clases a adultos, a hacer visitas guiadas y otras horas era un trabajo, digamos, fijo que tenía pues, de otro ámbito diferente. Pero si eres constante, si insistes, al final te vas buscando tu hueco, la gente te va conociendo y se puede vivir de las humanidades. Y es que además estamos en una sociedad que, como tú bien dices, la mecanización de todo, sí, hay técnicos que te hacen esa estructura, pero luego se necesitan humanistas que den contenido a esa estructura. Ahí hay un campo muy amplio, pero luego también en todo lo que es difusión de patrimonio, divulgación de patrimonio, hay muchísimas salidas. Tenemos que pensar que la potencialidad que tiene nuestro país a nivel de patrimonio es enorme. Y sí, está muy bien el turismo de sol y playa, que hay mucha gente que elige ese tipo de turismo, pero cada vez hay más personas que buscan un turismo cultural. Y en ese turismo cultural hay muchísimo por hacer, hay muchísimas salidas, hay mucho para divulgar, pero también para investigar, para trabajar, o sea que son campos que realmente las humanidades creo que tenemos muchísimo que aportar. Y quizá lo que aparentemente es una carrera con menos salidas, puede ser historia, puede ser arqueología, puede ser historia del arte, pueden ser diferentes carreras de lo que se conoce en humanidades, pueden tener más salidas realmente que otras carreras, pues que aparentemente pueden tener más, pero si no hay una motivación por parte del alumno que termina allí casi de rebote, pues es que quizá no estamos enfocando bien hacia dónde dirigir a la gente. Y yo creo que para eso es fundamental lo que has comentado. No hay que enfocar tanto a la salida laboral el estudio universitario, sino que hay que motivar a
decir, bueno, qué capacidades, qué gustos tiene este alumno, qué le motiva, en qué quiere, qué inquietudes tiene y dirigirle hacia allí. Y luego tiempo tendrá de poder dedicarse, como dices, a un tema relacionado con esto, aprovechar los conocimientos de este tema para otros campos o, bueno, pues que le puede pasar también a un ingeniero que termine trabajando en otra cosa. O sea, que son cosas que creo que lo que decías, ¿no? El sistema educativo y muchos profesores también están como muy enfocados en, no, es que hay que estudiar, o si eres bueno, no, es que tienes que estudiar algo que se supone que te va a dar unas salidas laborales y yo creo que también de una forma equivocada. Totalmente de acuerdo, sí, sí, estamos ahí, estamos en la misma vía. Es que además, esto que está diciendo es cierto. Yo recuerdo que hay compañeros que te dicen, no, no, es que este es muy bueno para que vaya a humanidades. Y es como, y el problema fundamental es que al final acaba creándose una clase de humanidades, ciencias sociales, que además como los de humanidades son muy poquitos, los acaban mezclando con los de ciencias sociales y allí está todo aquel al que le han dicho que no vale o que si no sabes qué hacer, y va en contra de todos. Quiero decir, se mete en el mismo saco a alumnos con perfiles a lo mejor pues un poco menos estudiosos, tal, porque los buenos tienen que ir a ciencias puras, ¿no? Con sus matemáticas y su física y química y todo esto. Y realmente no se están mirando cuáles son las capacidades reales de cada uno de los alumnos y sobre todo qué tipo de destrezas demuestra. Quiero decir que a lo mejor puede ser muy buen alumno porque sea estudioso, pero no sirve para la química o no, es decir, y le estás metiendo allí a rejón, están sufriendo porque sufren, es decir, y además eso, lo que tú me decías, acaban estudiando una cosa que en teoría tiene más salidas, que les frustra además, que abandonan o que si terminan de manera poco brillante, ¿no? Yo siempre les digo cuando me preguntan, yo siempre les digo, mira, primero tienes que buscar qué te gusta y qué te motiva, claro, qué quieres hacer, porque si te gusta vas a lucharlo, ¿sabes? Es así. ¿Sabes? Y si no te gusta, no lo vas a luchar. Puede incluso que lo termines, pero no lo vas a luchar, porque no te gusta. Y lo que tienes que conseguir es eso, es que esa motivación que quieras seguir es lo que te lleve para adelante. Por eso digo, estamos en sintonía total. Y tengo compañeros, y es así, todos tenemos compañeros que sabemos que eso, recomiendan con un criterio muy poco de darte cuenta cuál es la capacidad real del alumno y el gusto del alumno, ¿no? Y es muy interesante cuando tienes un alumno que se revela ante eso y te dice, no, 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 es que yo quiero hacer esto, porque ese lo va a sacar y lo va a sacar brillante, ¿no? Es decir, y es alucinante. Y además todos los años tengo algún alumno o alumna así, ¿no? Que ha dicho, no, yo quiero hacer esto y para allá voy. Y es súper gratificante cuando tienes a alguien que entra en este mundillo pequeñito de las humanidades y lo hace por vocación y quiere ir para adelante, ¿no? Y, y claro, evidentemente sabes que te lo vas a tener que currar, que te vas a tener a lo mejor, pero lo decías muy bien, con constancia, con ganas y sobre todo que sabiendo que te gusta, es que lo vas a luchar, claro. Es que si has estudiado algo que no, o encuentras la motivación luego o no hay de qué, ¿no? Sí que es verdad. Por eso digo, sintonía total en esa idea. Yo tuve mucha suerte porque yo era mal estudiante, entonces, claro, no tuve ese problema. Yo tenía una vocación muy clara porque además con 14 años ya tenía claro que quería estudiar historia del arte. Entonces, pues bueno, fue algo que me costó mucho porque a mí me costó mucho sacar el bachillerato, pero luego en la carrera, lo que dices, como era lo que me motivaba, lo que me gustaba, saqué unas notas muy buenas y ya ves que me Claro. estoy dedicando a esto, ¿no? Entonces, claro. Creo Sí, que eso también es importante. yo fui mejor estudiante de carrera que de bachillerato. No es que fuera mal estudiante de bachillerato, es que era vaguísimo. Es decir, era de tocar poco los libros. Entonces, las asignaturas que me gustaban las sacaba sin problemas, pero las que no me gustaban, pues que no las sacaba. Eh, yo fíjate, yo siempre quise estudiar historia. Y cuando llegué a COU, porque claro, somos del COU,
y di historia del arte, descubrí la historia del arte. Es que no sabía que existía. Bueno, eso tenemos Y que ahí, agradecer a Sara Ruballo, que ha escrito el libro, ¿no? De que te gusta la historia del arte, aunque no lo sepas. aunque no lo Porque es sepas, exacto. divulgar, ¿no? La historia del arte, que Sí. igual antes de llegar a COM la gente ya la va conociendo antes, ¿no? En ese Pues, formato tan pues atractivo. claro, y no, y además que el libro está genial, porque el Está libro genial. es Sí, sí. fantástico. Pero sí que es verdad, quiero decir que sí, sí, sabes que, pero yo era como, yo quería, era como historia, pero historia era todo, ¿no? Es decir, Mm. entraba y cuando ya se partió, ¿no? Y se creó la carrera independiente, y yo justo ese año estaba dando historia del arte, y dije, ostras, no, que esto es lo mío, esto es lo mío, esto es lo mío. Y además de aquellas, en aquel momento no me atraía especialmente el barroco. Porque, claro, me atraía lo medieval. Lo medieval al principio gusta más, hasta que descubres que lo verdaderamente bueno es el barroco. Claro, es que a mí me pasó parecido. O sea, sí que me atraía el Renacimiento, porque bueno, tengo una anécdota ahí de pequeño con Miguel Ángel, pero a mí realmente lo que me gustaba cuando empecé la carrera era el románico y el gótico, pero especialmente el románico. Y luego en la carrera descubrí el arte de la Edad Moderna, el Renacimiento y el Barroco, y ahora es lo que más me gusta y en mi campo de estudio realmente es este, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Y a ver, el arte medieval me sigue fascinando y además colaboro con Álava Medieval. Te quiero decir que Sí. el arte medieval está muy presente en mi vida laboral y en mi día a día. Pero es eso, yo también pasé de un gusto en un primer momento más por lo medieval a descubrir en la carrera lo que Mm. supone el Renacimiento, el Barroco, ¿no? Sí, 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 tenemos ahí vidas paralelas. Sí, sí. Y bueno, a los chavales, eso, ¿cómo les cuando llegan el primer día de clase con las carreras de humanidades? ¿Motivados? ¿Van con interés? ¿Van por obligación? ¿Van...? En realidad hay un poco de todo. Y entonces tienes el motivado que viene con interés, tienes el que no sabe lo que quiere hacer con su vida y está allí porque era como hasta aquí he llegado, ¿no? Los que huyen de otras asignaturas. A humanidades entra mucho huyendo de matemáticas. Mm, Eh, entonces, ¿dónde no tengo matemáticas? Allí me voy, allí me voy. Y entonces tienes un perfil muy variado. Y en ese perfil muy variado, además, pues tienes que el que viene huyendo de las matemáticas, por lo mismo le interesa lo mismo el latín que no. Y entonces tienes que intentar ganarte a esos alumnos poco a poco. Entonces, al principio suele haber resistencia, ¿no? También depende de las jornadas. Hay jornadas de chavales que son como, y chavalas, que son como más proclives al diálogo y tienes años que es como... Y entonces cuando tienes un alumno así, sacarle es complicado. Pero sí que es cierto que poco a poco vas metiéndoles conceptos y vas eh, eh, picándoles, buscando qué puede intentar motivarles, hacia dónde puedes llevarles, sorprenderles, ver que esto no es un rollo, porque además eso es como, "Ah, esto es un rollo". No, no es un rollo, ya verás. No, esto es muy difícil, ¿no? Ya verás cómo no. mm, No, ya verás cómo puedes. mm. Y poco a poco, ¿no? Tienes que trabajar mucho el equilibrio, ¿no? Entre intentar que no se desmotiven y dar tu temario, que al final hay que, hay que darlo. Y Pero hay y hay hay que formas de darlo, claro, de cómo nos daban algunos profesores de historia, que me imagino que seguirá viendo ese perfil, de una forma mm, como muy monótona, muy encorsetada, a propuestas que les haces tú en clase, que sueles compartir en redes sociales, ¿no? De, por ejemplo, cuando tienes que presentar a Felipe IV, ¿no? ¿Cómo se lo presentas? Pues yo normalmente uso memes siempre para Felipe IV, ¿no? Y pongo ese meme fantástico con Felipe IV y el cartel de "Puedes ser mi hijo y lo sabes", ¿no? Eh, funciona muy guay porque utilizar memes, que es un lenguaje que ellos conocen de redes sociales, de repente les acerca, ¿no? Es de repente, no, no estamos hablando de tal, te lo estoy acercando a algo que conoces. Les hace muchísima gracia. Y les hace muchísima gracia de repente que haya memes con Felipe IV, ¿no? Es que es como ese tipo de cosas les atrae mucho. Y les atrae mucho también ver gente que hace cosas que se salen un poco a lo mejor de lo típico, ¿no?
con esa idea de que se puede trabajar cosas de historia, de arte, de cultura, pero con lenguaje actual, ¿no? Yo recuerdo que este año todavía no lo he hecho porque no he llegado, pero yo recuerdo poner un vídeo de Ángela Vicario, que tiene buenísimo, en Quintanilla de las Viñas, cantando, versionando una canción de Shakira en Quintanilla de las Viñas diciendo no es visigoda, esta iglesia no es visigoda. Y claro, se quedan así como una muchacha disfrazada cantando en Quintanilla de las Viñas. Y es como, chicos, sí, se puede hacer estas tonterías. Al final acaban entrando a mis redes y me acaban viendo a mí también, haciendo el mamarracho. Varias veces al año. Y es una manera de ver que esto no es tan serio, que esto se puede coger de otra manera, que yo te puedo meter un concepto complicado, pero ayudado de un lenguaje que sea sencillo, que lo entiendan, que lo aprecien, luego al final de curso les dices, bueno, ¿y qué te ha gustado? Y entonces de repente descubren ellos mismos que les gustaba esto, que les gusta este arte o tal otro, ¿no? Al principio les cuesta muchísimo y parece Pero claro, es porque no lo conocen. Al final tú estás claro, haciendo ese papel de transmitir ese conocimiento y es lo que decimos siempre, lo que no se conoce no se valora y tampoco te puede gustar. O sea, ¿cómo te va exacto. a gustar el barroco si no sabes lo que es el barroco, ¿no? Entonces, Exacto. Y entonces, en ese sentido, pero son receptivos. Claro, para eso tienes que llegar a ese punto de confianza, de a veces poder dar clase bien y otras veces no, y simplemente ser el que les escucha un día, ¿no? Porque yo voy fatal de temario porque pierdo muchísimo tiempo, que no es perderlo, mm, en escucharles, ¿no? En que me mm, cuenten sus cosas, ¿no? Y sus preocupaciones. Es que tengo exámenes. Tranquila, no pasa nada. Y ese escucharles genera un ambiente de confianza que me permite que cuando yo tenga que exponerles cosas un poco más complejas y tal, decir, no, no os preocupéis, si esto es fácil. Ahora no entendéis nada, pero ya verás cómo lo entenderás. Porque, por ejemplo, la historia del arte asusta mucho, porque yo lo primero que hago es enseñarles el vocabulario. mm, Lo primero, o sea, decir, vamos a ver el vocabulario. Y me miran como, ¿pero qué palabras está usando este hombre? ¿Por qué dice enjuta? ¿Por qué dice-?" Claro que yo lo entiendo, es decir, no, no te preocupes, no te agobies, ahora no sabes lo que es, pero a final de curso lo vas a saber, lo vas a usar de manera natural y no va a pasar nada. Pero yo ahora te lo enseño para que te dé así como impresión. Y me divierto muchísimo porque de esas primeras clases lo único que les queda claro es el cimborrio, que les hace mucha gracia, no sé por qué. Cimborrio, mm. cimborrio. Y van luego repitiéndolo por el pasillo, les ves, hay cimborrio. Es que es muy complicado, quiero decir, ¿cómo enseñas esto a chavales de 15, 16 años que a lo mejor no les interesa y que no lo han visto nunca y que no saben? Por eso digo, entonces tienes que crear un clima de confianza, tienes que intentar usar el humor, tienes que ser el profe que les escucha para que luego ellos te escuchen a ti, ¿no? Mm. Mm, es muy curioso. Yo disfruto mucho. La verdad es que yo disfruto mucho, me lo paso muy bien. Y yo en clase genero mucha relación con mis alumnos. O sea, soy muy empático y empatizo enseguida con ellos. ¿No? Y entonces creamos ese clima, ¿no? Y entonces al final sale bien. Al final sale bien. Y ya todos los años tengo a alguien que sufre muchísimo y luego yo, tú no te preocupes. Además, que luego apruebas, ya verás, y aprueban por méritos propios, y solo hace falta que se lo crean y que vean, ¿no? Y además eso, que la asignatura como la nuestra es tan visual que es como, chico, mira y disfruta. Ahora les puedes poner también el diccionario que está haciendo de términos Yuri de Ni un día sin Yuri, arte, en plan satírico, que te puede servir también de herramienta. me En puede servir. La única pega que le pongo, que no le pongo pega, es que, claro, para eso primero tienen que conocer el término original, por original. supuesto. Y claro, estamos en ello todavía, estamos en ello. Podré dentro de un tiempito, cuando ya tengan asentados los conocimientos, porque es verdad que la primera es como una avalancha de nombres que ellos no asimilan. Pero me parece una idea buenísima. Es una idea buenísima, a mí me divierte muchísimo.
ese diccionario satírico, ¿no? Está Sí. muy bien. Yo el año pasado también el curso que doy a adultos lo planteé como un curso de términos de la historia Mm. del arte, porque me parece fundamental que muchas veces no se conocen y a veces no siguen. Cuando van a hacer una visita guiada, claro, le están hablando de la arquivolta, del cimborrio, de la jamba, de no sé qué, y se pierden en la Mm. explicación. Entonces es súper importante y necesario. Y también otro recurso que utilizas o que has utilizado en alguna ocasión el Día Internacional de la Mujer, que es el preguntarles nombres de artistas. Yo eso lo he hecho con mis alumnas también. Y no tiene nada que ver la respuesta de tu alumnado con la respuesta del mío. Porque a mí lo que me sorprendió es que ahora que hay tanta reivindicación feminista, que la juventud parece que está muy implicada, me sorprendió cuando publicaste que solamente creo recordar en una clase una alumna conocía a Frida sin saber muy bien quién era siquiera, ¿no? Conocía Exacto, más lo que sí. es el icono, ¿no? de Frida que a la propia pintora. Y sin embargo, yo cuando les hice este experimento en clase me dieron decenas de nombres, o sea, llenamos la pizarra de nombres de mujeres artistas, claro. El bagaje también no es lo mismo una persona joven que una persona ya de 60 y tantos, 70 años, que más o menos son las edades que tienen en mis alumnas, ¿no? Pero me llamó mucho la atención que con toda la reivindicación, con todo el movimiento que hay entre la gente joven especialmente, que no conocieran el nombre de estas artistas. Y por otro lado, ha habido hace poco la exposición de Sofonisba y Lavinia en 2019-2020 en el Prado y ahora también a ver si esta exposición de maestras del Thyssen ayuda, ¿no? A conocer y a divulgar, que también, mira, sería buena iniciativa, no sé si suele sacar mucho a tu alumnado del aula, pero puede ser una visita que podéis hacer, ¿no? Es una visita que es estupenda, pero sí que es verdad que es normal que no conozcan porque es que hasta este año, hasta este curso escolar, no aparecen, por ejemplo, nombres de mujeres artistas en el currículum oficial de Historia del Arte segundo bachillerato, de manera específica. Es decir, antes la contaba el profe o la profe de turno si conocía o si quería, pero no estaban en el temario. Ahora sí, ahora están en el temario. Pero es que ahora hay que hacerlo para atrás. Quiero decir, está en segundo bachillerato, pero claro, no es tan fácil que estén en el temario de arte que se da dentro de geografía e historia en educación secundaria obligatoria. Entonces, pueden haber pasado toda la secundaria obligatoria sin saber que hay allí nada. Entonces es complicado. Cuando se lo cuentas, sí que de repente, y en el caso de conocer, sobre todo conocen a Frida por el tema del merchandising, es decir, Mm, pura y duramente, porque sí que ahí sí que enseguida sale Frida Kahlo, que además para mí creo que es el peor de los ejemplos, porque no mm, es para nada, quiero decir que sí, claro, es una mujer artista y tal, pero es como es que hay 28.500 más y nos quedamos en Frida y solo en la imagen icónica de Frida, no en una obra de Frida, no conocemos la pintura de Frida, conocemos la cara de Frida Kahlo. Es complejo, pero estamos trabajando en ello. Me alegro que así sea, ¿no? Que cada vez se vaya trabajando más en este tema. Pero me parece es una iniciativa muy interesante preguntar y ir apuntando en la pizarra y ya te digo, lo apliqué yo también cuando vi que lo habías hecho en redes sociales y eso, a mí también me sorprendió. Yo ya sabía que muchas alumnas mías conocían a mujeres Mm. artistas, ¿no? Entonces, bueno, me sorprendió menos, pero sí que lo que me sorprendió es que la gente joven no los conociera porque dices, bueno, igual en el currículum de secundaria no aparece, pero en los medios, en las redes sociales que están todo el día, entonces dices, que no llegue, que no termine de Claro, llegar, ¿no? Es algo es que ahí el problema curioso, ¿no? es que llega a cierta juventud en ciertos medios. Es decir, que eso también sería otra historia ahí interesante. Ese experimento seguramente hecho en otro sitio con otro alumnado daría otra respuesta, seguramente, ¿no? Es decir, porque al final yo tengo el alumnado que tengo con las condiciones socioeconómicas que tengo y con el interés que tienen, que a veces es que simplemente es una cuestión de que no lo conocen porque no les han dado la oportunidad de conocerlo,
que no es fácil, ¿no? Entonces, por eso digo pero sí, a mí no me sorprendió mucho porque, hombre, al final conozco el alumnado que tengo Claro. y cómo funcionan, ¿no? Y más con la relación esa tan cercana que tienes con ellos, ¿no? Que eso hace que sepas también de qué pie coger, ¿no? Bueno, Cipri, pues nada, muchas gracias por hablarnos de tus experiencias como docente y nos vemos en otra ocasión. Hasta el Pues próximo vídeo. muchas gracias a ti por invitarme. Hasta luego. Hasta luego, gracias.